Hablar de España a finales del siglo XVII es hablar de medio mundo. Es hablar del el único imperio que tiene posesiones en los 4 continentes, que prácticamente una parte importantísima de América. Claro, negociar con todo esto, tener la posibilidad de entrar aquí, esto es lo que se está dirimiendo. ¿Por qué tienen mucho interés Inglaterra y Holanda, que no tenían derechos sucesorios? Se puede entender la postura del emperador. El emperador era el padre del archiduque, pero Inglaterra y Holanda es un problema de equilibrio, es un problema de que no todo sea de Francia. Bueno, pues al principio han aceptado a Felipe V como rey. No será tanto un problema de equilibrio. Evidentemente después, como he comentado antes, una vez que ven el comportamiento de Luis XIV, pues ya se asustan. Pero realmente en el fondo de los que se está tratando es de comercio y de oportunidades mercantiles, de economía, y del deseo de muchos de participar de esa inmensa tarta que se está disputando, que es todas las posesiones y las posibilidades comerciales del Imperio Español. Aquí tuvimos, yo creo que el hecho histórico más grave que hasta ahora, creo que podemos considerar el más grave, es la invasión napoleónica. Napoleón tenía que ir sí o sí hasta Portugal, porque Napoleón, su forma de derrotar a Inglaterra, lo había intentado de distintas formas, era el bloqueo continental, ahogar a Gran Bretaña en su propia producción industrial, que no pudiese entrar una tela, un clavo británico al continente. Y el lugar por donde entraba el contrabando era Portugal. Entonces había que tomar Portugal, eso era fundamental para Napoleón. Para eso había que pasar por España. La invasión napoleónica destruyó absolutamente todo lo hecho a lo largo del siglo XVIII y anteriormente en el XVII, todo, porque el ejército invasor arrasaba al francés todo lo que podía, pero el ejército aliado que teníamos a los ingleses era todavía peor, porque quema todas las fábricas en Galicia que hacían competencia a Inglaterra, y luego la mala suerte de que quien vino fue un Fernando VII. De 1808 a 1810 lo que tenemos es una guerra del Imperio Español contra Napoleón, en América y en Europa. No es solamente una reacción nacionalista patriótica española, que también, pero no hay una ruptura del imperio a pesar de las terribles circunstancias de las guerras continuas y el nefasto gobierno de Godoy hasta 1810. Que la guerra de 1808 no se debía llamar guerra de la independencia. Eso lo estamos también los historiadores insistiendo en ello, porque no nos independizamos de nada. España era absolutamente independiente y más poderosa había sido que Francia, ¿no? en toda la Edad Moderna. No sabían los reyes españoles que si Napoleón pasaba se iba a quedar, sí sabían. Sabían porque los ingleses le proponen al rey Fernando lo mismo que le van a proponer a la Casa de Braganza. Es decir, trasladarlo a América. Había que pagar un precio, era el libre comercio, pero era un precio mínimo a pagar para evitar la fragmentación territorial. Si él hubiese aceptado esa propuesta para gobernar desde México o desde Lima, ¿qué hubiese habido? Hubiese habido como en Brasil, hubiese habido después quizás un divorcio amigable, un lindo divorcio, no un divorcio donde nos tiramos los platos, donde rompemos todos, donde de la casa común no queda nada, donde los hijos quedan totalmente traumatizados. Entonces, el origen de nuestra balcanización es el error de Fernando VII, de no haber querido aceptar la propuesta británica de trasladarse, ¿no es cierto?, a América. Y será luego, a partir del 19, a partir de el gran hecho histórico, que es la pérdida del imperio, que es realmente la gran catástrofe española, porque claro, siempre se ha dicho, ¿no?, la decadencia, Carlos II, vamos a ver, España del siglo XVIII es una potencia mundial, es una potencia mundial. La España de Carlos III es una potencia mundial. Entonces, bueno, ¿dónde está esa decadencia? Es verdad que luego llega las repercusiones de la Revolución Francesa, Carlos IV, y luego ya el desastre, que es a partir de 1808 y la pérdida luego de las colonias y tal. Este es el gran momento de desastre. Inglaterra siempre había mirado a la América española como el gato mira al canarito, ¿no?, al canario.
pero no había podido comérselo. En 1806, el general Bedford invade la ciudad de Buenos Aires. Avanzan sobre la ciudad, los criollos intentan una mínima resistencia, pero no hay en el Río de la Plata, como no había en casi todo Hispanoamérica, ejército español. No hay ejército. No hacía falta porque no había para qué. Entonces los ingleses toman, desfilando prácticamente la ciudad de Buenos Aires. Se instalan en el fuerte. El fuerte está sobre donde hoy es la Casa de Gobierno, lo que nosotros llamamos la Casa Rosada. Y esa noche, las 40 familias, que eran la familia más poderosa de Buenos Aires, que habían hecho su fortuna a partir del contrabando con Inglaterra, pero que ahora eran las familias más poderosas y más ricas, le juran lealtad a su majestad británica. Y los ingleses juran respetar sus propiedades y protegerlos por siempre. Nosotros lo denominamos la oligarquía argentina. Absolutamente pro-británicos, con un odio demencial a España y afrancesados desde el punto de vista cultural. Por eso hablaban todo francés e inglés. Mucha gente que ve cómo los ingleses se burlan de la religión, provoca el estado de ánimo que hace posible la reconquista de Buenos Aires al mando de Santiago de Liniers. Ahí el general Bedford se tiene que rendir y entrega las banderas a Liniers. Y claro, es importantísimo porque los ingleses nunca habían perdido una bandera en su historia. Y Inglaterra, derrotada militarmente, va a obtener un gran triunfo con la independencia. Lo que se oculta detrás de la independencia es el gran triunfo británico. Y había un estado de malestar gigantesco porque a pesar de que no se cambian las leyes, con los Borbones comienzan a tratarnos como una colonia, cosa que no había sido así antes. Entonces ahí había un cierto caldo de cultivo para la ruptura con España. No acontecía lo mismo en el Alto Perú, sobre todo en Perú no acontecía eso, no acontecía en Ecuador. ¿Qué quiere Gran Bretaña? Gran Bretaña primero que lo que quiere es libre comercio, ¿está? Porque el libre comercio le permite vender sus mercaderías. Segundo, ¿qué quiere? Quiere que si esto va a la ruptura con España, de lo que surja ahí tiene que surgir no un Estado, sino muchos Estados. Es decir, quiere fragmentación territorial, balcanización. Coincide con sus aliados en los puertos, que quieren un paísito de acuerdo a su cadena de distribución. ¿Y qué más quiere Gran Bretaña? Y Gran Bretaña predica libre comercio, predica en nacionalismo de campanario, así que cada una de esas repúblicas que van a hacer se crea distinta una de la otra, como si hubiesen sido enemigos uno de otro, y predica la hispanofobia. Entonces Inglaterra necesita predicar la hispanofobia, porque si España solo vino a saquear, si su cultura es de la cultura del atraso, su religión es la religión del atraso, todo lo que trajo es nefasto y hay que rechazarlo. Entonces Inglaterra tiene un interés particular en predicar eso. Si hubieran ganado los ingleses estaríamos mejor. No. Estamos mal, Hispanoamérica está mal, porque en el fondo, con la secesión de América, pasamos de llamarnos católicos y súbditos del rey a llamarnos mexicanos, hondureños, guatemaltecos, chilenos, argentinos y luego uruguayos porque Uruguay se separa de nosotros. Claro, hay una cosa bien curiosa, los pueblos nunca fueron antihispánicos, siempre se mantuvieron fieles a la idea hispánica. Hay una cosa que se ignora de forma absoluta. Los llamados pueblos originarios fueron los más fieles a España que existieron. Por eso una frase dice, señores, la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. La guerra de independencia no fue el final de una lucha de 300 años, no. Durante 300 años se vivió en paz en América. Porque las masas indígenas en el Perú, en Ecuador, estuvieron contra la independencia, y es así. Cuando San Martín ocupa Lima, retira todo el tesoro virreinal y el tesoro de bancos particulares y cajas particulares y lo sube a 3 buques. Y esos 3 buques son robados por el almirante Cochrane, que era el que había llevado la tropa de San Martín desde Chile a Perú. Luego también Bolívar se roba lo que estaba en la audiencia de Santa Fe Bogotá, que eso también termina en Inglaterra. Es decir, los países nuestros nacen endeudados, empobrecidos, sin tesoro
y ya no con una moneda común, sino con monedas separadas en permanente devaluación, hasta el día de hoy. La gran pregunta que le hace Bolívar a San Martín, le dice: José, entonces, ¿para quién trabajamos? Y la respuesta es: trabajamos sin entenderlo para los ingleses. Cada uno de los fragmentos que iba a surgir iba a ser incorporado al Imperio Británico de forma informal. ¿Y cuál era el basamento para decir todo eso? La leyenda negra. Había que rechazar a España y todo lo que España había traído. Y eso originó, ¿no es cierto?, el gran trauma, ¿no es cierto?, el gran trauma de los pueblos hispanoamericanos en América del Sur. Si tomásemos un siberiano, ¿no?, un hombre que vivió en la estepa siberiana toda su vida, y el hombre toma un avión a España, pero por error cae en Punta del Este, las costas del Uruguay. Escucha que la gente habla español y cree que está en España y dice: no, estás en Uruguay. Y el hombre va caminando y llega al Río de la Plata y dice: ¿y este qué río? Y el Río de la Plata, el río más ancho del mundo. Y del otro lado que hay otro país. Cruza y dice: acá seguro que se habla otro idioma. No, se habla español también. Bueno, ¿habrá otra religión? No, son católicos en ambos lados. Llega caminando hasta la cordillera de los Andes y le dicen: ¿y esto? Y son las montañas más altas de América. Del otro lado, ¿qué hay? Y hay otro país que se llama Chile. ¿Ahí cambian de idioma y religión? No, tampoco. Y creo que el pobre siberiano va a mirar un poco extrañada la situación y dice: ¿y de acá hasta dónde no cambia? No, no cambia en todo el continente. Uno me decía: pero seríamos un país muy grande. Rusia sería más grande todavía. Es más, Rusia tiene 11 usos horarios. Cuando en una parte de Rusia son las 11 de la mañana, en otra parte son las 12 de la noche. Y sin embargo conforman un solo país. Dice: ¿cómo? Ustedes no cambian de idioma, no cambian de religión, tienen el mismo origen y son 20 países separados. ¿Ustedes son oligofrénicos? ¿Tienen algún problema? Porque no va a poder entender que seamos 20 países. Nos derrotaron solamente con la palabra, con la falsificación de la historia, construyendo una historia que era absolutamente falsa y le hicieron creer a todo el mundo esa historia, incluso a los propios españoles. La política siempre del que tiene poder es dividir para reinar. Pero a su vez hay también una especie de indigenismo en la propia España, ¿no?, donde las regiones empiezan a separarse unas de otras y a querer constituirse estados independientes unos de otros. Sí, es que es curiosísimo. El que tenga un poco de tiempo, que le sobre en 3 tardes, tome el ordenador y busque los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas. Y lea el prólogo, solo el preámbulo, que es muy poco, son 2 páginas. El preámbulo. Y en el preámbulo verá que esa zona es un ejemplo extraordinario de épica, de moralidad, de altura moral fantástica. Y luego coge otro. Y el otro también es un ejemplo maravilloso, son como mártires sacrificados. El otro. Las 17 dicen lo mismo. El conjunto, una basura. Pero ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo 17 partes, todas épicas, han compuesto después para cada una de ellas algo que no funciona, que no es nada? No tiene sentido. Todas las comunidades pretenden que se les pague una deuda histórica. Entonces, ¿quién las paga? Si las 17 piden una deuda histórica, ¿quién las va a pagar? Entonces, es verdad que hoy día se potencia lo diferente y se anula lo común. Es una realidad, lo cual es un suicidio colectivo. Porque eso es lo que no entienden los españoles peninsulares. Es decir, han cambiado por un plato de lentejas ser protagonistas de la historia. Se han dejado escribir su historia por aquel que fue su enemigo histórico. Y es más, como yo digo, el enemigo histórico, los españoles me miran como diciendo: no tuvimos nunca enemigo histórico. ¿Cómo que no? Fue Inglaterra el que destruyó, el que aniquiló el imperio español. Y esos que aniquilaron el imperio español construyeron después la historia de España. El imperio hay que estudiarlo como una totalidad. Cuando miras como una totalidad, entonces vas entendiendo un montón de cosas. Por ejemplo, el problema tremendo para consolidar estados sólidos que tenemos nosotros, pero que tienen todos los pueblos que hablan español, todas las partes disgregadas de ese imperio. Como no han tenido experiencia estatal previa, no han acertado todavía a construir estados que realmente, sean capaces de dar estabilidad a sus territorios.
viven perpetuamente en un estado de recaída en la feudalización. Pero en España también, pero es que en Colombia también. Es decir, ¿qué es lo que le pasa a todos los territorios del viejo imperio español? Pues que le salen señores feudales. Le salen señores feudales en forma de narcoguerrilla, de guerrilla, de las FARC, del secesionismo catalán, y como tienen estados débiles, pues cualquiera les echa un pulso. Y les echa un pulso, oye, y si no los tumba le falta poco.